He titulado este mensaje, ¿qué pasa si Dios dice no? ¿A alguien le ha pasado eso? Que hemos estado orándole al Señor y la respuesta de Dios a nuestra petición es no. Hemos estado clamando, hemos estado creyéndole al Señor y Dios dijo no. Y nosotros queríamos un sí para esa respuesta. Muchas veces los no de Dios como personas, como miembros, como hijos, como cristianos, nos llevan a distanciarnos del Señor. Muchas veces el no de Dios por aquello de lo cual yo he estado orando, por lo cual aquello yo he estado creyendo, por lo cual, y parece muchas veces que fuese hasta contradictorio, yo he puesto fe para que sea un sí de Dios y su respuesta es no. Nos desmotiva, nos hace perder el ánimo de seguir adelante y queremos tirar la toalla y queremos decir, ¿saben qué? Si esto es así, mejor no sigo adelante, mejor hasta aquí. Y lo más fácil que sucede es ausentarnos de la congregación, ausentarnos y póngale que qué bien que nos ausentáramos, entre comillas, bien, ¿verdad? De la congregación, pero nos alejamos de la relación con Dios. Hace unos meses atrás hablábamos con unos pastores de Tegucigalpa y nos decía, pastor, realmente que esta situación que enfrentó el país y enfrentó el mundo entero, pero hablando particularmente de la iglesia, nos llevó a ver de que hay personas que realmente regresaron en la reapertura de los servicios de la iglesia porque eran los fieles, eran los hijos. Hay otros que realmente no regresaron y fue la excusa perfecta para poder aprovechar el momento e irse de la congregación. Y mi mamá me lo dijo así en un tono pastoral, pero hay otros a los que les dimos gracias que Dios se los llevara, decía, que no regresaron, ¿verdad? Yo sé que aquí no hay ninguno de ellos. Entonces, hay veces que algunas situaciones en la vida que nos llevamos y nos toca enfrentar, vamos a tener como respuesta de Dios un no. Y eso a muchos, cuando no estamos preparados o no es lo que queremos, nos llega a desmotivar, nos llega a desanimar, nos llega a desalientar y ya no queremos seguir más hacia adelante y le dejamos todo ahí porque obtuvimos un no de parte de Dios en ese momento. Como ministerios, Dios proveerá. En Tegucigalpa podemos decir que realmente este tema de la pandemia y les digo, no es que sea falto de fe, no es que nos falte la fe, pero sí nos ha golpeado realmente. Hemos perdido 6 líderes principales, columnas fuertes de nuestro ministerio, entre ellos el apóstol de la iglesia, el esposo de nuestra pastora, nuestro apóstol, los fundadores del ministerio. Falleció en el mes de marzo. Hace 15 días atrás enterrábamos también a la mamá, creo que usted, bueno, lo conocen, ha estado con ustedes, el pastor Marvin Alcerro. Nos tocó sepultar a la mamá también. Entonces, y cuando hemos pasado ese proceso de estos hermanos del ministerio y los hemos tenido internos, han estado ahí y nosotros hemos estado orando, haciendo ayunos, vigilias, pero Dios dijo no. Esa fue su respuesta, no. Nosotros queríamos un sí, pero la respuesta de Dios en ese momento fue un no. Entonces muchas veces cuando nosotros en la vida nos encontramos ante algunas situaciones, ante algunas circunstancias que llegan a desmotivar nuestra vida, que nos encontramos en muchas situaciones que probablemente nos desalientan, nos desmotivan para seguir hacia adelante en lo que usted y yo queremos. No se tratan de factores externos, no se trata de aquellas cosas
que yo pueda probablemente enfrentar y sobre las cuales yo no puedo tener el control de lo que va a suceder. Yo no puedo tener el control de aquellas cosas que yo voy a enfrentar, principalmente cuando nos tocan tiempos en los cuales estamos viviendo algunos cambios en nuestras vidas. Entonces hay factores que nos limitan, hay factores que nos impiden poder avanzar un paso más en lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas, en lo que Dios ha prometido sobre cada uno de nosotros, que lograremos, que avanzaremos, que conquistaremos, que llegaremos a la promesa de Dios en nuestras vidas. Hay factores entonces que nos detienen y nos limitan a que usted y yo podamos ir un paso más adelante. Nos desmotiva a que podamos avanzar en lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas. Y la mayoría, si usted comenzara a hacer un recuento hoy de qué cosas usted ha dejado de hacer, qué cosas realmente usted ha dejado de pasar, ha dejado pasar oportunidades en su vida, no por factores externos que usted pueda decir, no, es que yo no tengo el recurso para hacer eso, es que yo no tengo el talento para lograr eso, es que yo no tengo el don para ir en eso que el Señor ha hablado. No son factores externos lo que nos detienen, y el principal factor que nos vamos a encontrar en estas situaciones es un factor interno, y es el temor, es el miedo, es la incertidumbre, es la inseguridad. Y cuando estamos rodeados de ese contexto, probablemente en algunas cosas usted y yo le oramos al Señor y tenemos inseguridad, incertidumbre alrededor nuestro, y en ese contexto estamos orando y la respuesta de Dios es un no. Entonces eso nos detiene, nos llena de temor, nos llena de miedo y nos paraliza para que usted y yo avancemos, para que usted y yo sigamos hacia adelante en lo que el Padre ha hablado sobre nuestras vidas. Yo creo que aquí no hay de ellos. Tal vez por televisión o por el Facebook Live alguien se puede identificar con esta palabra y se puede poner a pensar qué cosas yo he dejado de hacer, en qué áreas yo he sido no efectivo en lo que el Señor ha hablado sobre mi vida, porque he tenido el miedo al qué dirán, he tenido el temor a qué va a decir la gente, he tenido el miedo a fracasar en intentar algo, he tenido el miedo a los cambios, el miedo a la incertidumbre. Y en eso Dios dijo no. Su respuesta fue no. Cuando usted y yo, amados, somos capaces, escuche bien esta palabra, de poder gestionar correctamente nuestros temores, nuestros miedos, la incertidumbre de lo que vamos a vivir y lo que nos puede llegar a paralizar, entonces cuando tenemos una administración correcta del temor, de la inseguridad que yo siento, voy a lograr hacer efectivo en lo que el Señor está haciendo. Y esto le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en su paso por el desierto, cuando ellos logran salir de Egipto, pero tienen el miedo al cambio, tienen el miedo a la incertidumbre y a la inseguridad de lo que ellos estaban experimentando, el miedo a lo que sus ojos estaban viendo, y mucho peor aún lo que sus corazones estaban sintiendo, los paralizó de ver el cumplimiento de la palabra de Dios a favor de ellos, en la cual el Padre había hablado y les había dicho que los llevaría a la tierra prometida, que los llevaría a la tierra que fluía leche y miel. Pero cuando el pueblo de Israel es liberado, entra en el desierto, sienten incertidumbre, sienten temor, y muchas veces nos pasa lo mismo. Tenemos una victoria de Dios, Dios nos libera de una situación en la cual estamos viviendo, pero Él permite que usted y yo entremos en una etapa transitoria de nuestras vidas y se nos olvida lo que Dios hizo
hizo ayer. Se nos olvida de donde Dios nos sacó. Se nos olvida de donde el Padre nos había liberado, y saber que lo que usted y yo hoy vivimos es transitorio, es momentáneo, es pasajero. Entonces Israel se le olvidó eso, que el desierto era algo transitorio. Alguien tiene que saber que el contexto de vida que está pasando y viviendo es momentáneo y es pasajero. Se lo vuelvo a repetir. Alguien tiene que saber que el contexto de vida que está viviendo es momentáneo y es pasajero, es transitorio. No es el lugar de destino, no es el lugar, no es la parada final. Es un momento pasajero donde Dios nos quiere llevar. Y probablemente en el desierto hemos escuchado un no de parte de Dios, pero ese no de parte de Dios es para recuperarnos, para guardarnos de un sí que usted y yo estamos esperando, porque el no de Dios se vuelve más seguro que el sí nuestro. Y el Señor solamente dice: no te desmotives, no te detengas, no desfallezcas, solamente permanece y sigue en eso. Pero uno de los aspectos que usted y yo debemos de provocar en una transición no es tanto de un lugar hacia otro. La mayor transición que como hijos de Dios debemos de experimentar es una transición mental. Es transicionar de una mentalidad grecorromana, de una mentalidad de filosofías de hombre, de una mentalidad de doctrinas de hombre, de una mentalidad de pensamientos humanos a la mente de Cristo Jesús, a fin que todos alcancemos la estatura del varón perfecto en Cristo. Esto es pensar como Cristo piensa. Y esto a los evangélicos nos cuesta un poco más. Es poder transicionar de una mentalidad caótica a una mentalidad cairótica, donde yo dejo de ver la crisis, donde yo dejo de ver el dolor, donde yo dejo de ver la persecución, la incertidumbre, la inseguridad, para poder contemplar la obra perfecta de Cristo a favor mío, para saber de que Dios dio una palabra y esa palabra del Padre nos hará recuperables de cualquier situación, de cualquier circunstancia, de cualquier adversidad. Es más, sabe que justo un año atrás, para esta fecha, con mi esposa, nosotros nos contagiamos y pasamos esa enfermedad del COVID en uno de los días más críticos que yo tuve. Yo recuerdo que por la noche yo le dije al Señor: yo me niego a creer que hasta lo que hoy he vivido era todo lo que tú tenías preparado para mi vida. Si eso era todo, yo estoy listo para partir este día. Pero si tú todavía no has terminado el propósito de lo que vas a hacer en mi vida, yo sé que de esta yo me levanto. Al día siguiente, como que nada había pasado, estaba de pie, porque cuando hay propósito sobre la vida de alguien, eres recuperable ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad. Por ello lo que hoy vivimos es temporal, por ello lo que hoy vivimos es transitorio, por ello lo que hoy vivimos puede ser el dolor más fuerte en nuestras vidas, pero eso también pasará. Y la Escritura habla y dice que esto producirá en nosotros un cada vez mayor y más eterno peso de gloria. Por lo tanto, lo que hoy estoy llorando, mañana lo estaré celebrando. Por lo tanto, lo que hoy me tiene enlutado, mañana yo estaré gozoso. Por lo tanto, lo que hoy tengo inseguridad, mañana estaré triunfante. Esto no se trata que todo será fácil, pero que todo, dice la Escritura, todo obrará para bien. Cuando nosotros vimos la pérdida de cada uno de estos seres queridos en el ministerio, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si oramos, somos de fe, ayunamos, leemos la palabra, ¿por qué? Porque es mi buena y perfecta voluntad. Y aunque no lo quiera asimilar, aunque me cueste creerlo, es la voluntad de Dios y no la nuestra.
Entonces, cuando estamos ahí en esos escenarios, cuando estamos ahí en esos contextos de vida, no, el problema no es el miedo. Hay muchas personas, y créame que yo he sido uno de ellos, de que no me gusta decir, ¿por qué si la gente está en el supermercado, está en el trabajo, por qué no está en la iglesia? Porque seguro la gente necesita comer, necesita trabajar para llevar el alimento a su casa. Pero si la gente está en la fiesta, está en los cumpleaños, está en los parques, está en los malls, ¿por qué no está en la iglesia? Ahí sí, porque ha llegado el miedo, ha llegado el temor, o ha sido la excusa perfecta de muchos para alejarse. Pero entonces el problema no está en tener miedo, pastor. Entonces, pero si yo vengo con la mascarilla, es que tengo miedo. Si en la iglesia me untan gel, es que tienen miedo. No, eso es sabiduría, y la sabiduría no es distante a la fe. La fe no excluye la sabiduría, son incluyentes una y lo otro. Entonces el problema no está en sentir miedo, el problema no está en sentir el temor, el problema no está en la inseguridad, el problema está cómo usted y yo reaccionamos ante esas situaciones. Y bendita palabra de Dios, escúchelo bien, bendita palabra de Dios, que no deja cabos sueltos, que no deja nada al aire. Y esto era la introducción para ello, lo que vamos ahora. Porque la escritura nos muestra un claro ejemplo de qué hacer en la inseguridad. La escritura nos muestra un claro ejemplo de qué hacer frente al temor. ¿Alguien ha estado ahí? Yo muchas veces. Usted, pastor, seguro. Muchas veces he tenido temor. Muchas veces me he sentido inseguro. Muchas veces he dicho, ¿y qué va a ser el del mañana? ¿Qué podrá hacer? Pero bendita palabra de Dios, porque como pastores, líderes, ministros, hombres y mujeres de Dios, no somos superhéroes. Somos seres humanos que sentimos. El que estemos hoy aquí reunidos no nos hace humanamente distintos a los de afuera. Tenemos y mucho más temores que los que están allá. Inseguridades y desmotivaciones de seguir adelante más que cualquiera. Pero bendita palabra de Dios que no deja cabos sueltos y nos muestra el mayor ejemplo. El hombre más perfecto que puso la planta de sus pies sobre la tierra, tuvo miedo, tuvo temor a la inseguridad, tuvo miedo a lo que estaba por venir delante de él. Y este hombre, en medio de ese contexto de vida, enfrenta un no de parte de Dios. Y estoy hablando de Jesús. Y dice el libro de Lucas, capítulo 22, verso 42. Este es un pasaje muy conocido, porque es la oración que Jesús hace en Getsemaní, donde dice la escritura que normalmente Jesús acostumbraba orar. Jesús no iba a un día campestre a Getsemaní. Jesús no se retiraba a Getsemaní a pasar un momento nada más. Ese era el lugar de oración. Y sin hacerle publicidad, ese era su cuarto de guerra. Ese era donde él iba a orar, donde Jesús se retiraba con sus discípulos para tener esos momentos de intimidad y de relación con el Padre. Y ante un momento que marcaría la historia de la humanidad completa, que aún sin ser religiosos, creyentes, el mundo entero sabe de la cruz de Cristo. Un evento que marcó la historia de la humanidad. No lo encuentra solamente en la Biblia, lo encuentra en los libros de historia. Y un momento antes de llegar a la cruz, Jesús se encuentra en el Getsemaní. Y dice el libro de Lucas 22, verso 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre
que caían hasta el cielo. La palabra del Señor está bendecida. Yo me pregunto si nos detenemos en ese verso 42 del libro de Lucas, capítulo 22, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Mi pregunta será: ¿Jesús tendría miedo de ir a la cruz? A eso se está refiriendo él. Jesús tendría temor a lo que iba a suceder el día de mañana, y era el Hijo de Dios. Jesús tendría miedo a lo que estaba por venir, y probablemente al ver el rechazo de mucha gente alrededor de él, de hablarlo, de tildarlo de falso profeta, de hijo del diablo, esto habrá causado alguna desmotivación, como cuando dijo: oh Jerusalén, como la gallina quiere recoger a sus polluelos debajo de sus alas, así quise recogerte. Pero él sintió el rechazo de su propio pueblo, de su propia nación, de sus paisanos que lo rechazaron, y él se sentía, digamos, desmotivado de dar un paso más a lo que estaba por venir. Seguro, y no lo digo yo, lo está diciendo un experto en la materia, y yo sé que usted lo sabe muy bien, porque este relato solamente lo encontrará en Lucas. Y Lucas no era cualquiera. Lucas era un médico de profesión. Lucas también era un pintor. Él tenía una doble profesión. Él era médico y él era pintor. Pero aquí él está dando un punto de vista científico de lo que está sucediendo en Jesús. Y el único evento, o mejor dicho, el único evangelio que relata este evento de lo sucedido es Lucas, donde él menciona que estando Jesús en agonía, su sudor eran como gotas de sangre que caían al piso, que caían al suelo. A este evento la ciencia médica lo llama hematidrosis. ¿Qué es la hematidrosis? ¿O qué produce una hematidrosis? No soy médico tampoco, pero lo he leído. Y la hematidrosis es un evento que se produce cuando una persona está expuesta a altos grados de temor, de miedo, de estrés y de inseguridad. Y ese temor, ese miedo en esta persona produce que su sudor comience, o que por sus poros comience a brotar sangre. El sudor se torna en sangre, pero es producto del miedo, del temor. Entonces, lo está diciendo un médico, lo está diciendo Lucas. Jesús estaba experimentando una hematidrosis. Jesús estaba experimentando un evento producto del miedo, de la inseguridad y la incertidumbre de lo que estaba por aproximarse a él. ¿Cuántos hemos estado en esos momentos de dolor? ¿Cuántos nos ha tocado estar en esas experiencias de ya no tengo nada más que hacer? Confié en esta y esta persona, pero me fallaron. Es más, no aquí con los pastores Ochoa. Confié en un pastor, los que nos ven por televisión o por el Facebook, y mis pastores me fallaron. Ya no tengo nada más que hacer. Y nos encontramos ahí en ese extremo de inseguridad, y Jesús comenzó a brotar sangre. Y en esa condición, ahora vea el otro lado de la moneda. Si la escritura dice, si vuestro Padre Celestial, si ustedes, en una ocasión Jesús dice, siendo hombres perversos de corazón, hombres duros de corazón, si su hijo les pide un pedazo de pan, no les van a dar una piedra, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Por favor, sígame en esto. Jesús le está poniendo a Dios como un ser y un Padre lleno de amor, que así lo es,
con un ser y un padre amoroso, y hace esa comparación. Si ustedes, que son hombres perversos, dan buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará todo lo que pidan a Él. Entonces Jesús nos muestra a un Padre que concede las peticiones de nuestro corazón, pero tenemos en este escenario a un hijo que está totalmente lleno de temor, que está totalmente lleno de miedo, y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús no le faltó fe, Jesús no le faltó oración, Jesús no le faltó ayuno. Jesús estaba en un momento crucial de la vida y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y su cuerpo natural, su cuerpo humano, expresó el alto grado de temor, de miedo que este hombre estaba enfrentando, que comenzó a sudar sangre. Imagínense al Padre amoroso, al Padre celestial, viendo a su hijo sudar sangre y pidiéndole: pasa de mí esta copa. Y la respuesta de Dios fue: no. Dios le contesta un no a Jesús. Pero Jesús le dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque muchas veces podemos estar en ese contexto de vida. Muchas veces podemos estar en esa situación y nosotros le decimos: Dios, provéeme un buen trabajo, y Dios dice: no. Dios, provéeme o sáname de esta enfermedad, y Dios dice: no. Dios, se restaura a mis hijos, y Dios dice: no. Pero es que ese no de parte de Dios es para rescatarnos muchas veces de lo que probablemente más adelante podría ser nuestra perdición, porque le decimos: Dios, provéeme un trabajo, y si Dios dice sí, ese trabajo nos alejará del Dios que nos dio el trabajo. Si Dios nos sana, entonces ya Dios, nuestra sanidad, nos alejará de aquel Dios que nos sanó. Y un no momentáneo de Dios es para salvaguardar nuestra vida, para el propósito del cumplimiento perfecto del Padre en cada uno de nosotros. Y Dios dice: no, todavía no. Pero aquí, cuando hay un no de parte de Dios, tenemos que aprender algo. Y yo sé que muchos sabemos lo que la Escritura habla en Efesios, y dice: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Pero un par de versos atrás, ese mismo escritor dice: porque he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi circunstancia. Entonces, lo que Pablo está diciendo: he aprendido a decirle gloria a Dios, aleluya al que vive por los siglos de los siglos, cuando su respuesta fue sí a mi petición. Pero de la misma manera he aprendido a levantar mis manos y decirle gloria a Dios cuando la respuesta de Dios a mi petición fue un no. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi circunstancia. Si Dios me sana, yo levanto mis manos y doy gloria a Él. Pero si igual no me sana, yo levanto mis manos y doy gloria a Él, porque sé que me encuentro en la voluntad perfecta, agradable del Padre para mi vida, porque sé que lo que estoy viviendo es para perfeccionar mi crecimiento en el carácter de Dios en mi vida, y eso no me detendrá, porque un no de Dios es para mantenernos en el lugar más seguro que puede existir, y es en la voluntad del Padre. El lugar más perfecto en el cual usted y yo podemos estar es estar en la voluntad de Dios. Por ello Jesús dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús está orando, cuando Jesús se derrama delante del Padre, cuando Jesús expresa su temor y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús le está diciendo: Señor, tengo miedo de ir a la cruz. Señor, tengo miedo de saber lo que humanamente voy
voy a sufrir en ese lugar, en ese momento. No será nada fácil, pero Señor, yo hago algo. Yo acepto cualquiera que sea tu voluntad. En medio de la incertidumbre, la inseguridad, la desmotivación que podamos estar enfrentando, la mejor salida que tenemos es aceptar la voluntad de Dios. Y Jesús le dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando usted y yo aceptamos la voluntad de Dios, amados, cuando usted y yo reconocemos que la voluntad del Padre tiene que cumplirse en nuestras vidas, esto no quiere decir que necesariamente nuestra situación va a cambiar. Esto no quiere decir que lo que yo estoy viviendo va a cambiar. Jesús oró al Padre y le dijo: Señor, acepto tu voluntad. Pero la situación no cambió. La situación seguía siendo la misma. A Jesús lo esperaba la cruz. A Jesús lo seguía esperando la cruz. Entonces, pastor, ¿de qué me sirve orar? Pastor, ¿de qué me sirve aceptar la voluntad de Dios? Si entonces lo que me espera será lo mismo, no va a cambiar nada, la circunstancia será la misma. ¿Quieres saber qué sucede? La situación no cambia. Cuando usted y yo aceptamos la voluntad de Dios, la situación no cambia. Lo que sucede y lo que cambia es que, valga la repetición de palabra, usted y yo cambiamos en medio de lo que vivimos. Jesús tenía miedo de ir a la cruz. Jesús tenía temor de ir a la cruz. Pero cuando él ora a Dios y le dice: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él está orando, él acepta la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hebreos capítulo 12 verso 2 nos da la respuesta de qué fue lo que sucedió cuando Jesús oró, cuando Jesús estaba ahí. Porque dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escuche bien esto: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Como que algo no hace sentido. Tengo a Jesús en el Getsemaní orando. Tengo a Jesús en el Getsemaní desangrándose por miedo, por temor a la inseguridad. Pero tengo a Pablo escribiendo y dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Pero no solamente eso, sino que dice que él, por el gozo que él tenía, logró abrazar la cruz. Cuando Jesús acepta la voluntad del Padre en lo que él está viviendo, Dios le cambió el miedo por gozo. Dios le cambió la inseguridad por gozo. Por ello Pablo dice: por el gozo puesto delante de él, él abrazó la cruz. En otras palabras, Jesús iba gozosamente temeroso a la cruz. Por eso Jesús iba gozosamente inseguro a la cruz. Alguien hoy tiene que saber que estamos aceptando la voluntad de Dios. No será lo que yo quiero, no será lo que yo espero, pero de algo sí tengo la seguridad: que Él cambiará nuestro dolor, que Él cambiará nuestra agonía, que Él cambiará nuestro llanto, que Él cambiará nuestra inseguridad por el gozo puesto en cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén a ello? Y como no les voy a cantar porque me dejan solo, pero como dice ese cantito o ese corito: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, tampoco me lo puede quitar. Entonces puedo estar en una mazmorra y ahí canto alabanza,
que liberta al cautivo. Puedo estar a los pies de Gamaliel y decir: gloria al que vive por los siglos de los siglos, porque Él ha cambiado no mi circunstancia, Él ha cambiado mi luto en gozo, y el gozo no es externo, es interno. Entonces, cuando yo estoy gozoso, nada me desmotiva. Cuando yo estoy gozoso, no hay pandemia que me detenga. Cuando yo estoy gozoso, no hay enfermedad que pueda hacer frente, porque sé que hay un gozo interno que es mayor que mi realidad. Entonces, por ello podemos decir: ¿quién podrá separarnos del amor que es en Dios? Tribulación, angustia, hambre, persecución, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que yo vivo tiene fecha de caducidad. Por lo tanto, la realidad que estoy experimentando tiene fecha de finalización, porque Dios lo dijo y Él lo va a cumplir. Entonces debemos de aceptar la voluntad de Dios. Es más, proféticamente voltea a ver a su hermano de a la par y dile: acepta la voluntad de Dios y prepárate para recibir su gozo. Entonces imagínense a Jesús ahí, después de estar desangrándose en sudor, o su sudor como gotas de sangre a causa del miedo. Pablo dice que él abrazó la cruz por el gozo que había dentro. ¿Y en qué momento sucede eso, pastor? ¿Dónde dice la Biblia? Bien, dice la Escritura que Jesús oró al Padre y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. ¿Estamos ahí? Él acepta la voluntad de Dios. Cuando usted y yo orando, no del diente al labio, orando donde nadie nos ve, no en público, ahí en nuestra intimidad, en medio del llanto, pastor, y los hombres lloran más que las mujeres. Ahí, en medio del dolor, le decimos: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué sucede? El cielo contesta a nuestro clamor. El cielo responde a lo que usted y yo estamos orando, estamos viviendo. Porque Jesús, en medio del dolor, de la crisis, de la inseguridad, le dice: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. La respuesta de Dios fue un no a la petición de Jesús. Dios le dijo: no, este no es parte del propósito, y el propósito no es negociable. Escúchelo bien: su propósito y mi propósito, que es el propósito de Dios, no es negociable por nada. Y Jesús estaba ahí y le dice: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y como el propósito de Dios no era negociable, aún con Jesús, su respuesta fue no. Y cuando acepta la voluntad de Él, Pablo dice que Él recibe el gozo. ¿En qué momento? Verso 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Es que cuando estamos ahí, yo no sé si usted lo ha vivido, no sé si este mensaje sea para todos, pero yo sé que Dios me trajo como una voz del cielo para una persona. Dios me dio un mensaje no para todos, para una persona. Y cuando has estado ahí, quebrantado, que ni la familia lo ha visto, pero el cielo ha visto tu clamor, y le ha dicho: Señor, he entendido lo que significa comprar la verdad y no venderla. Señor, he entendido lo que significa tener una palabra de parte de Dios, y que esa palabra me hace recuperable de cualquier situación. Podré estar en una cisterna,
podré ser vendido, podré ser llevado al foso de los leones o al horno de fuego, podré ser llevado a un campo de batalla, podré haber enfrentado un naufragio en alta mar, podré haber experimentado la picadura de una serpiente, pero en mi vida hay una palabra de parte de Dios que me hace recuperable ante cualquier situación que yo pueda estar experimentando. Podré estar en la cárcel como podré estar en el palacio, podré estar en una cueva con 300 cobardes como ser el rey del ejército más poderoso de mi tiempo, pero hay una palabra de parte de Dios que me hace recuperable de cualquier situación, de cualquier circunstancia. Y yo sé que aún si tengo que ir a la cruz, como Jesús dijo, no es que ellos me maten, es que yo, que tengo el poder de la vida y de la muerte, pondré mi vida y yo mismo la volveré a quitar, porque hay una palabra de parte de Dios que aún no se ha cumplido. Probablemente a muchos los han dejado solo, pero hay una palabra de parte de Dios que se tiene que cumplir. Probablemente más de alguno en esta mañana ha experimentado la traición de un ser amado, pero Dios te dice, es que no es que ellos te dejaron, es que yo te saqué y te llevé a un Getsemaní donde estarías solo orando y verías la intervención divina, porque soy yo que te fortalezco. Porque cuando Jesús oró, Dios lo sacó de sus discípulos y lo llevó a Getsemaní. Y ahí en el Getsemaní dice que él se alejó como a tiro de una piedra y comenzó a orar. Dios lo separó del rebaño de sus discípulos porque tenía una cita divina con él. Hay alguien aquí que el cielo ha preparado una cita divina con él. Hay alguien en este lugar que el cielo ha preparado una cita divina y te dice, has llegado al Getsemaní, has llegado al lugar de un encuentro divino donde entregas. Jesús no murió humanamente, murió en la cruz, pero el sacrificio mayor lo hizo en Getsemaní, donde él entregó su voluntad humana para aceptar la voluntad del Padre. Alguien tiene que decir a partir de esta mañana, he llegado a mi Getsemaní, donde no será mi voluntad, sino que será la voluntad del Padre. Y cuando estoy en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para mi vida, yo sé que el cielo abierto ha enviado ayuda angelical a favor mío para poderme fortalecer, para poderme dar el ánimo que necesito, para saber que no estoy solo ni sola, sino que el cielo está contando conmigo, sino que yo tengo un ejército angelical que me dice, no te detengas, no te desanimes, no te detengas, no te des por vencido. Este no de Dios ha sido para fortalecerte. Esta pérdida que has enfrentado ha sido para fortalecerte, porque cumplirás el propósito de Dios. Y dice, y un ángel descendió para fortalecerle. Y ahí seguro el cielo le dijo, humanamente no lo vas a entender, pero es que mi gozo es mayor que tu realidad. Es que mi gozo es superior a lo que tú has estado viviendo, has estado experimentando, a lo que tú has estado pasando en tu vida. El gozo que yo deposito en ti es mayor que cualquier situación. Y es ahí, cuando somos fortalecidos por el Señor, que logramos entender lo que dijo Pablo en Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, cuando estamos en medio de una prueba o en medio de una situación difícil, lo que más podemos experimentar es el desánimo.
lo que más podemos experimentar es decir, ¿y si ser cristiano se trata de dolor, se trata de sufrimiento? ¿Para qué seguir adelante? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué hacer esto? Y nos desmotivamos. Nos hace paralizarnos. Y cómo esto realmente logra afectar nuestras vidas. Pero bendita Escritura y el apóstol Santiago, no el de Occidente, el de la Escritura. Aclaro, ¿verdad? Santiago 1:2 dice: hermanos míos. Póngale o personalice este texto. Familia Sinaí, Iglesia Sinaí, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amados míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué debemos de gozarnos? Porque sabemos es ahí donde veremos el respaldo de Dios a nuestras vidas. Es ahí donde experimentaremos la fidelidad de Dios. Y cuando pasemos estas aguas turbulentas de la vida y lleguemos al otro lado, podemos decir: si fui fiel en medio del dolor, si fui fiel en medio de la adversidad, si me gocé en medio del llanto, del luto y del dolor, que ahora que estoy en mi tierra prometida, le seré fiel a Dios en todo lo que ha hablado, en todo lo que ha prometido, en todo lo que me ha entregado. He aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación, en la abundancia o en la escasez. En ambos extremos hay un factor en común, y es que Cristo es nuestra fortaleza, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestra seguridad. En Él, por Él y para Él hemos sido guardados. Por lo tanto, Él nos preservará para el cumplimiento de lo que Él ha hablado sobre nuestras vidas. Pero ¿qué seguimos haciendo, pastor? Ya acepté la voluntad de Dios, fui fortalecido por Dios, pero la cosa sigue siendo igual. A algunos le ha pasado o hemos escuchado ese refrán que dice: ¿y cómo te va? Me va como de color de hormiga, cada vez más oscuro, cada vez más difícil. Cada vez que la situación no cambia, como que no enchuto una, como que todo lo que estoy viviendo cada vez se tornara más difícil, cada vez fuera más duro. Salgo de una y caigo en 3, 4 más. Nadie se identifica. Como que no libramos una para caer en otra. ¿Cuál es la respuesta a esto? El verso 44 de Lucas nos dice: y Jesús, estando en mayor agonía, no salía corriendo. Y Jesús, estando en mayor agonía, no tiraba la toalla. Y Jesús, estando en mayor agonía, no decía: ¿y para qué voy a orar si al final Dios no me responde? Y Jesús, estando en mayor agonía, oraba cada vez más. A mayor agonía demanda un mayor tiempo de oración en nuestras vidas. A cada nivel de agonía demanda un mayor nivel de oración en nuestras vidas. Y Jesús estaba orando. Jesús aceptó la voluntad que fue un no para él. Jesús fue fortalecido por el Padre, pero Jesús continuó orando cada vez más. Pero usted sabe, la cruz no fue negociable. Él llegó a la cruz. Amado, la cruz no es tu final.
La cruz no es tu acabose. La cruz es el punto de partida de la nueva creación de Dios. Porque llegó la cruz, pero también llegó el tercer día, el tiempo de la resurrección. Y Jesús sabía, esto es la voluntad del Padre. Yo creía que sería la cruz, y Jesús le dijo: Señor, apártame de ahí, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Jesús probablemente o humanamente llegó a pensar: la voluntad de Dios es que yo vaya a la cruz. Probablemente tú has dicho: la voluntad del Padre es que yo esté enfrentando esta enfermedad. Probablemente tú has pensado: la voluntad de Dios es que yo esté experimentando la desobediencia y la rebeldía de mis hijos. No, 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 amado hermano, la voluntad de Dios no era la cruz. La voluntad de Dios era llevar al tercer día aquel que había sido crucificado, que había muerto, que había sepultado, resucitarlo al tercer día, y a los 50 días de haber resucitado, derramar el Espíritu de Él sobre toda la creación que ahora somos usted y yo. La voluntad de Dios no era la cruz. La voluntad del Padre era glorificar a aquel que había sido crucificado. Y Jesús humanamente lo dijo: Marta, esto no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste. La voluntad del Padre nunca será verte destruido, nunca será verte enfermo, nunca será verte derribado, sino que la voluntad del Padre será verte como un hijo y una hija victoriosa, triunfante, que pueda decir el infierno mismo: a este le tiré a matar, pero no lo pude detener. A este le mandé un ataque campal y nada lo pudo detener. A este lo maté, pero la misma muerte no lo pudo contener. Esa es la voluntad del Padre para sus hijos. La muerte no te detendrá, la crisis no te podrá paralizar, sino que al tercer día serás resucitado para ver la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. ¿Alguien está listo para ello? ¿Alguien está listo a decirle: Señor, yo estoy en mi Getsemaní, y es aquí donde yo crucifico mi voluntad, porque sé que tu voluntad es agradable y perfecta, y me espera un día glorioso, me espera un día maravilloso? Yo había pensado que había llegado al fin de mis días. Yo había pensado que todo se había acabado, pero era el momento oportuno y propicio de Dios para decir: aún no he terminado contigo. Y como dijo alguien en alguna ocasión, esta pelea no termina hasta que yo gane. Lo que tú y yo vivimos no termina hasta que hayas ganado y vencido. Ahí un año atrás yo le dije: Señor, me niego a creer que esto ha sido todo. Sé que aún hay más. Hace 20 años atrás también enfrentamos un proceso difícil, judicial, donde todo el mundo nos abandonó y todo el mundo nos dejó atrás, o abandonados y solos. Y todo el mundo me decía: de aquí no sales. Mínimo 16 años, 17 años. Yo le dije: Señor, me niego a creer que para esto yo nací. Me niego a creer, cuando nadie daba un pronóstico alentador y todo el mundo me decía: no, de aquí no sales. Yo le decía: Señor, a los 18, 19 años de edad, 20 años de edad tenía. Señor, son 17 años lo que esta gente dice que voy a pasar acá. Eso quiere decir que cuando yo salga de aquí, mi hija va a tener 15, 16 años.
Me voy a perder su infancia, su adolescencia probablemente. Me niego a creer. Me niego a creer que esto es lo que tú preparaste para mí. Es cierto, probablemente me había alejado del Señor. Pero le dije: Señor, acepto tu voluntad y no la mía en mi vida. Y lo que el mundo, jueces, fiscales o abogados decían 17 años, para Dios fue cuestión de meses, cuando nos sometemos a la voluntad del Padre. Porque yo sé que esa situación no es mi punto final, no es mi acabose, no es para lo que Dios me creó. Es que sé que es donde Dios nos levantará para mostrarnos como un baluarte, donde Dios nos levantará y nos dirá: este es un portador de mi gloria, esta es una corona que yo he tenido ahí en la tierra. Y lo que vivimos podrá ser difícil, pero cuando decimos: Señor, me someto a tu voluntad, el cielo está ahí para fortalecernos. El cielo responde a nuestro clamor y nosotros decimos: es la cruz. Pero Dios dice: no, 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 solamente alza un poquito tu vista y mira más allá de la cruz, porque está el día de la glorificación. Levanta un poquito más tu vista de lo que has estado viendo naturalmente, la situación a tu alrededor. Alza un poquito la vista y mira más allá de lo que Dios está viendo a favor tuyo. Amado hermano, es que cuando tú estás en el proceso, muchos te van a decir: no, 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 es que no lo vas a lograr, tú no lo vas a poder hacer. Pero tú tienes que decir: un momento, yo voy a levantar mi vista y voy a ver lo que Dios ve. Voy a verme como Dios me ve. Voy a caminar como Dios me ve que camine. Voy a hacer el sueño de Dios hecho realidad aquí en Talanga. Voy a hacer la boca de Dios que hable en esta ciudad. Voy a hacer los ojos de Dios que vean sobre esta ciudad. Voy a hablar lo que el cielo está hablando a favor de eso, porque yo no veo la cruz, yo veo más allá de la cruz. La voluntad de Dios no fue la cruz. La cruz fue el medio que el Padre utilizó para llevar a Jesús a su voluntad perfecta. Por ello, amados, lo que vives es temporal, es pasajero. No te desmotives. Aun cuando Dios dice no, no te desalientes. Aun cuando ves que todo se está yendo al abismo, permanece fiel, porque de ahí Dios es experto de levantarte. Aunque Él me matare, en Él esperaré, dijo, porque Él es especialista de escribir derecho en renglones torcidos. Y Él es especialista en darle giro a nuestra vida en lo que usted y yo experimentamos. Yo le pido se pueda poner de pie esta mañana. Y probablemente has estado ahí y hemos estado en esa situación, pero es el día, es el momento en el cual Dios no nos trajo a Sinaí físicamente o al auditorio de Sinaí. Es el día donde Dios nos ha llevado a un Getsemaní, para que ahí en ese Getsemaní crucifiquemos nuestra voluntad, para que ahí en ese Getsemaní usted y yo podamos ser fortalecidos, para que usted y yo ahí en ese Getsemaní podamos desarrollar una vida continua de oración. Jesús, a mayor agonía, más oraba intensamente. Usted y yo, como seres humanos, solo hay algo que podemos hacer sin cesar. Y la Biblia nos habla a que usted y yo debemos orar sin cesar. Humanamente solo hay algo que podemos hacer sin parar. Usted come, termina de comer.
Usted vino a la reunión de la iglesia, finaliza y se va. Usted comienza un nuevo día. Al anochecer, ese día termina. Todo tiene principio y fin. Usted entró en un proceso en su vida. Ese proceso tiene fecha de vencimiento. Todo tiene principio y fin. Solo hay algo que usted y yo podemos hacer sin cesar. Porque cuando paremos de hacer eso, humanamente hemos muerto. Usted duerme respirando. Usted trabaja respirando. Usted corre respirando. No puede dejar de respirar, porque el día que deje de respirar, ese día ha muerto ya, naturalmente. Por ello el apóstol escribe y dice: orad sin cesar, porque el día que usted y yo dejemos de orar, hemos muerto espiritualmente. Y Jesús nos dijo que ese es, o nos modeló en Getsemaní, un estilo de vida de oración. Porque es a través de la oración donde yo no hago que Dios haga lo que yo quiero, donde yo reconozco y acepto la voluntad del Padre. Es en medio de la oración donde usted y yo no recibimos aquello por lo cual hemos estado pidiendo. Es en medio de la oración donde usted y yo somos fortalecidos por el cielo. Es en medio de la oración donde el débil puede decir: fuerte soy, ya no mis fuerzas no me dan para seguir adelante. Pero es ahí en medio de la oración donde el cielo dice: yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, sino que cumpliré el propósito para lo cual te envié a este mundo. Es ahí en la oración donde somos fortalecidos. Y Jesús orando le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.